Judith de Flandes, una figura histórica destacada, desempeñó un papel importante en la época medieval como reina consorte de Wessex y condesa consorte de Flandes. Nacida alrededor del año 843, su vida estuvo marcada por alianzas políticas, matrimonios, escándalos y los desafíos de navegar la compleja red de la política europea de la Alta Edad Media. Esta es su historia. Judith era la hija mayor del rey Carlos II de Francia Occidental, lo que a su vez la convertía en bisnieta del legendario Carlomagno, dándole mucho prestigio a su linaje. Ella habría crecido en una propiedad lujosa y habría recibido el mejor trato posible que una princesa de la Alta Edad Media podría tener. Sin embargo, esto tendría un costo. En el año 855, el rey Etelbulfo de Wessex haría una peregrinación a Roma. En su camino se detuvo en la corte del rey Carlos y negoció un matrimonio con su hija de 12 años, Judith. Judith nació en una época antes de que existiera el país de Inglaterra, cuando en su lugar había muchos reinos separados. Los 4 principales eran Northumbria, Mercia, Anglia Oriental y Wessex. Etelbulfo tendría alrededor de 50 años en ese momento y ya tenía 6 hijos. Muchos de ellos ya eran adultos. Sin embargo, estos reyes vivieron durante las primeras etapas de la era vikinga y buscaban aliados para proteger sus reinos de los saqueos y devastaciones que causaban los nórdicos. El rey Etelbulfo pronto regresaría de su peregrinación en el año 856 y una vez más se quedaría en la corte del rey Carlos. El rey, que tenía alrededor de 55 años, se casaría con la joven Judith, que tenía alrededor de 13 años en ese momento, en el año 856. La boda fue un evento lujoso y tuvo lugar en el Palacio Real de Berberis-Oise. Además, una princesa carolingia rara vez se casaba y normalmente eran enviadas a conventos para pasar su vida en servidumbre a Dios. También era extremadamente raro que se casaran con reyes extranjeros. Sin embargo, con los ambiciosos caudillos vikingos en Britania, era necesario consolidar alianzas. Durante la ceremonia, Judith se puso un hermoso anillo de bodas y también recibió magníficos regalos. También fue coronada y ungida con mirra. Ethelwulf también llamaría a su nueva esposa Judith su reina después de la ceremonia. Sin embargo, según las costumbres de Wessex en ese tiempo, la esposa de un rey no podía ser llamada reina, ni sentarse en el trono junto a su esposo. Pero que Judith se convirtiera en la reina de Wessex habría sido una condición que Carlos le puso a Ethelwulf cuando estaban negociando el matrimonio. En los anales de Bertiniani se afirma: cuando el obispo Himkar bendijo el matrimonio y colocó la corona en su cabeza, la declaró reina, lo cual ni él ni su gente tenían en el pasado como costumbre. Después de las festividades, Etelbulfo, junto con su recién casada esposa, regresó a Wessex. Judith, al igual que muchas princesas francas educadas de su época, probablemente aportó un aire de sofisticación asociado con la monarquía carolingia a la corte de Wessex. Sin embargo, al regresar, Etelbulfo se encontró rodeado de traidores. Su hijo mayor sobreviviente, Etelbaldo, y el ealdorman de Somerset, Eanwulf, conspiraron para derrocarlo. Al final, Etelbulfo dividiría Wessex con su hijo Etelbaldo. Continuaría gobernando hasta su muerte en el año 858. Judith no tuvo hijos con Etelbulfo y ahora era una viuda de 15 años. El hijo mayor sobreviviente de Etelbulfo, Etelbaldo, lo sucedería en el trono de Wessex y rápidamente se casó con su madrastra Judith. Al consentir esta unión, Judith posiblemente buscaba evadir el destino convencional de las viudas, que a menudo implicaba ser enviada a un convento. Desde la perspectiva de Etelbaldo, este matrimonio tenía ventajas estratégicas debido a la afiliación de Judith con la estimada dinastía carolingia. Esto le permitió elevar su posición, colocándose por delante de sus hermanos en términos de estatus e influencia. Sin embargo, muchos cronistas señalan que este matrimonio fue un escándalo,
Uno escribió: una vez que el rey Etelbulfo murió, Etelbaldo, su hijo, en contra de la prohibición de Dios y la dignidad cristiana, y también contrario a la práctica de todos los paganos, tomó el lecho nupcial de su padre y se casó con Judith, hija de Carlos, rey de los francos, incurriendo en una gran deshonra ante todos los que se enteraron. No se sabe mucho sobre los detalles del matrimonio entre Judith y Etelbaldo. Sin embargo, debieron de estar bajo la mirada curiosa de mucha gente de Wessex. Durante este tiempo, Judith conservaría su título de reina, pero después de solo 2 años y medio, Etelbaldo moriría. Judith seguía sin hijos cuando Etelbaldo falleció en el año 860. La muerte de Etelbaldo dejó a Judith sin perspectivas en Wessex. Con apenas 17 años y sin hijos, su futuro dentro del reino se volvió incierto. Según fuentes carolingias, vendió las propiedades que había adquirido y regresó con su padre, quien la envió al monasterio de St. Liz, donde debía permanecer bajo su protección real. Sin embargo, la historia de Judith no había terminado. Un hombre llamado Balduino se toparía con el monasterio en el año 861 y se encontraría con la hermosa joven princesa, quien, aunque joven y bella, ya era viuda 2 veces. Balduino pronto se enamoraría de Judith, y alrededor de la Navidad del año 862, Judith se escapó del monasterio con su nuevo amado. El padre de Judith, el rey Carlos, estaría absolutamente indignado al escuchar la noticia. Inmediatamente ordenó que se organizaran grupos de búsqueda para encontrar a su hija Judith y capturar a Balduino. Sin embargo, surgiría un nuevo problema. El rey se enteró de que la pareja se había casado en secreto sin su consentimiento real. El rey Carlos haría que ambos fueran excomulgados de la iglesia. En esencia, habían sido desterrados de la iglesia, lo cual en la Francia del siglo IX era un asunto serio. Judith ya no tenía lazos con su padre, Carlos, ni con su familia. No podía regresar a ninguna de sus propiedades. Había vendido todas sus tierras en Wessex y había sido excomulgada de la iglesia. Sin opciones, Judith y su nuevo esposo Balduino buscarían refugio con el vikingo Rorik, un caudillo y rey de Frisia, que es una provincia actual en los Países Bajos. Judith debió de estar realmente desesperada para buscar la ayuda de los vikingos. Sin embargo, finalmente Judith y Balduino viajarían a Roma. Ella presentaría su caso ante el Papa Nicolás I y fue muy convincente con su petición. El Papa le pediría a Carlos que reconociera su matrimonio como legítimo y que recibiera para bien a la joven pareja, pero el rey Carlos era un hombre terco y no se dejaría convencer fácilmente. Sin embargo, Carlos finalmente cambiaría de opinión, perdonó a su hija y, de mala gana, le permitió casarse. Con la esperanza de que Balduino muriera pronto, el rey Carlos le regaló tierras al sur del río Escalda, una región frecuentemente saqueada por los vikingos. Balduino demostraría ser todo un guerrero y ganó el apodo de Brazo de Hierro. Reunió un ejército y comenzó a construir en sus tierras recién adquiridas. Estas tierras evolucionarían para convertirse en el condado de Flandes, un dominio sumamente poderoso en Francia. El hogar de Judith ahora estaría en Flandes y era un lujoso castillo fortificado, con puentes levadizos y altos muros. Ahora segura en su nuevo matrimonio, tuvo al menos 3 hijos con Balduino. Sin embargo, moriría alrededor del año 870 a la joven edad de 26 años. Es recordada en la historia como Judith de Flandes. Su vida estuvo marcada por los desafíos de navegar las dinámicas familiares y políticas, así como las expectativas sociales. Sus matrimonios no siempre fueron decisiones personales, y cuando lo fueron, resultaron en escándalo, especialmente los matrimonios con Edelboldo y Balduino. Además, su comportamiento no era apropiado para una princesa carolingia, desde casarse con el hijo de su difunto esposo, hasta escapar de un convento y fugarse sin el consentimiento de su padre. Judith es recordada principalmente en muchas crónicas y anales por el escándalo que causó.
Sin embargo, al final dejó un legado al contribuir al establecimiento del condado de Flandes. Muchos de nosotros conocemos a Æthelflæda por la serie de televisión The Last Kingdom. Aquí la vemos lograr mucho, como luchar contra los daneses para proteger Mercia. Que quede claro que Æthelflæda, la dama de Mercia, fue muy real, y muchos historiadores describen a Æthelflæda como una guerrera, reina quien jugó un papel vital en las campañas contra los daneses. Así que vamos a adentrarnos en la vida de la dama guerrera de los mercianos y descubrir más sobre ella. Primero veamos su ascendencia y su vida temprana. Æthelflæda era la hija de Alfredo el Grande, rey de Wessex y rey de los anglosajones. Sin embargo, Alfredo no tendría un reinado pacífico. Tan pronto como ascendió al trono, pasó varios años luchando contra las invasiones vikingas. Æthelflæda nacería en el apogeo de la era vikinga en el año 870. Para cuando tenía 8 años, la mayor parte de Inglaterra estaría bajo el dominio vikingo. Todo el norte había sido conquistado, al igual que East Anglia, y Alfredo fue expulsado de su propia ciudad capital y estaba huyendo, escondiéndose en los pantanos de Somerset. Toda Inglaterra había caído, y Alfredo era el único hombre que podía recuperarla. Muy pronto, Alfredo obtendría una victoria decisiva en la batalla de Edington y obligaría a los vikingos a salir de Wessex, lo que resultaría en el bautismo de su líder Guthrum. En algún momento de la década de 880, Alfredo sellaría una alianza estratégica entre los reinos ingleses sobrevivientes al casar a Æthelflæda con Etelredo, el señor de los mercianos. Se dice que Etelredo era mucho mayor que Æthelflæda y que solo tuvieron una hija juntos llamada Ælfwine. El dominio sajón en ese momento se limitaba a la mitad occidental de Mercia, ya que la Mercia oriental formaba parte del Danelaw vikingo. La propia Æthelflæda era mitad merciana, ya que su madre era Elswith, una mujer noble cuyo padre era Etelredo Musel, un noble merciano y el ealdorman de los Geni, una de las muchas tribus en Mercia. Æthelflæda y su esposo Etelredo harían muchas cosas juntos, como otorgar privilegios a muchas abadías e iglesias. Etelredo también pasaría mucho tiempo en la década de 890 luchando contra los vikingos junto al hijo de Alfredo y futuro rey Eduardo el Viejo. Sin embargo, en algún momento después del año 899, la salud de Etelredo pudo haber empeorado y Æthelflæda pudo haberse convertido en la gobernante efectiva de Mercia. Ella representaría a Etelredo, presidiendo tribunales y firmando tratados diplomáticos. También empezó a forjarse una reputación de eficiencia y justicia. Los mercianos pronto se dieron cuenta de que ella era brillante y una líder nata, sin importar su género, lo cual era raro en esa época. Su esposo moriría en el año 911 y tras su muerte, Æthelflæda se convirtió en la señora de los mercianos. Su ascenso al trono de Mercia ha sido descrito como el único caso de una mujer gobernante de un reino en la historia anglosajona, y uno de los eventos más singulares en la historia medieval temprana. El ealdorman de Mercia incluso le juraría lealtad. Sin embargo, muy pronto los problemas con los vikingos volverían a estar en el horizonte. Aquí es donde el increíble papel de Æthelflæd como estratega brillaría. Los colonos vikingos serían expulsados de Irlanda y se dirigirían a Mercia. Æthelflæd les daría tierras a los nórdicos en Mercia, pero en realidad solo los estaba entreteniendo mientras hacía preparativos. Ella sabía que si no hacía la paz con ellos de inmediato, ellos esperarían su momento y atacarían. Pero de esta manera podían ser vigilados constantemente, sus provisiones y su número de efectivos controlados, lo que le daría información precisa para organizar sus defensas o contraataques según fuera necesario. Su previsión resultaría correcta ya que el mismo grupo de nórdicos atacó Chester en el año 907, pero no pudo atravesar las murallas de la ciudad. Æthelflæda sabía que más ataques vikingos estaban en camino, ya que los vikingos habían tomado Mercia antes, y sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que quisieran recuperarla. Así que renovaría alianzas con poderosos ealdormen y con su hermano, el rey de Wessex. Juntos, hermano y hermana reconquistarían antiguos territorios de Mercia que estaban dentro del Danelaw danés. Lanzarían una campaña de 5 semanas contra el reino de Lindsey y recuperarían las reliquias de San Osvaldo de Northumbria.
En el año 910, Ethelfleda finalmente dejaría su huella en la batalla mientras los vikingos buscaban venganza. Los reyes del Danelau se reunirían. Había 3 cogobernantes que eran todos reyes y hermanos. Estaban Eorwils, Halfdan e Ingwir. Transportaban su ejército a través del río Severn directamente al corazón de Mercia. Saqueaban y devastaban la tierra y recolectaban mucha riqueza. Rápidamente regresaban a sus tierras, pero todo esto ya había sido anticipado por la señora de Mercia, Ethelfleda. Ethelfleda se encontraría con los 3 reyes vikingos en Tettenhall con un ejército. También estaba presente su hermano, Eduardo, con las fuerzas de Wessex, y así comenzó la batalla de Tettenhall. Los aliados de Wessex y Mercia atraparon a su enemigo vikingo e infligieron tal masacre que, según se informó en la crónica anglosajona, miles de vikingos fueron asesinados. Los 3 reyes vikingos de Northumbria estuvieron entre los caídos y murieron ahí en el campo de batalla. Para concluir, fue una masacre. Parece que aquí nació Ethelfled la guerrera. Nunca se volvió a casar después de la muerte de su esposo. Todos quedaron cautivados por ella, porque su ética de trabajo y su brillantez realmente eran asombrosas. En el año 917 hubo más invasiones vikingas, pero todas fracasarían. Ethelfleda enviaría a sus ejércitos a capturar Derby, que era uno de los 5 burgos en el Danelaw, y pronto todas las fichas de dominó comenzarían a caer. Su victoria en Derby ha sido considerada como una de sus mayores victorias, ya que rompió la barrera para permitir la reconquista de Inglaterra. Tan solo unos años antes, esto se consideraba imposible. Al final del año, los vikingos de Anglia Oriental se rindieron ante Ethelfled y a principios del 918, ella liberó la antigua ciudad de Leicester, con su ejército vikingo rindiéndose ante ella. Ahora York estaba bajo la amenaza de ser recuperada por los sajones, y los vikingos estaban aterrados de perder uno de sus últimos bastiones. Pero York juraría lealtad a Ethelfled para evitar el derramamiento de sangre, pero ella moriría trágicamente el 12 de junio del año 918 a la edad de 48 años antes de que pudiera aceptar su lealtad. Ella murió unos meses antes de poder ver la conquista final del Danelaw del Sur por parte de su hermano Eduardo. La sucedió su hija Elfwin, como señora de los mercianos por su hija Elfwin. Pero Eduardo pronto la destituiría y pondría Mercia bajo su control. Y así termina la historia de la señora de Mercia. Al iniciar la conquista del Danelaw y la recuperación de Inglaterra, sentó las bases para el sueño de su padre Alfredo, una Inglaterra unida. Su hermano, el rey Eduardo, tuvo influencia sobre la mayor parte del país cuando absorbió Mercia en su propio reino, y también con muchos de los burgos del Danelaw que se sometieron a él. Ethelfleda hizo posible que el hijo de Eduardo, el rey Ethelstan, fuera proclamado como el primer rey de toda Inglaterra. Elfrida fue la primera esposa de un rey inglés en ser ungida como reina. Ella es recordada como una figura política extremadamente poderosa a finales del siglo X, y la historia la recuerda como una reina malvada, embriagada de poder, que tramaba complots y conspiraciones desde las sombras. Pero ¿cómo obtuvo la primera reina oficial de Inglaterra tal título? Esta es su historia. Elfrida nació apenas 2 décadas después del establecimiento de Inglaterra, en el año 945, y como todas las niñas del reino, soñaba con convertirse en reina. Ella era hija del ealdorman Orgar, quien era un gran terrateniente. Según los relatos de Guillermo de Malmesbury, el principal historiador inglés del siglo XII, la noticia de la belleza excepcional de Elfrida, la hija de Odgar, llegó a oídos del actual rey de Inglaterra, el rey Edgar. En busca de una reina adecuada, Edgar envió a Ethelboldo, el ealdorman de Anglia Oriental, para evaluar la belleza de la joven, y le instruyó que le propusiera matrimonio si su apariencia estaba a la altura de los rumores. Al encontrar que su belleza era tan espléndida como se rumoraba, Ethelboldo, contrario a sus instrucciones, se casó él mismo con Elfrida y le informó falsamente a Edgar que ella no era adecuada. Al enterarse de la traición de Ethelboldo, Edgar ideó un plan de represalia.
declaró su intención de visitar a Elfrid, lo que causó gran preocupación a Etelboldo. Desesperado por disuadir el interés del rey, Etelboldo le suplicó a Elfrid que se hiciera ver lo menos atractiva posible para la inminente visita. Sin embargo, ella desafió su petición y, según Guillermo, deliberadamente realzó su atractivo. Edgar, cautivado por su belleza, supuestamente mató a Etelboldo durante una expedición de caza. Elfrid ahora podía volver a casarse. Edgar pronto se casaría con Elfrid en el año 964. Ella habría tenido alrededor de 19 años en ese momento. El reino de Inglaterra todavía era relativamente nuevo antes de su unificación por el rey Æthelstan en el año 927. Varios caudillos vikingos se coronarían a sí mismos como reyes de las provincias que invadieron. A la luz de estas circunstancias, el rey Edgar organizó una segunda coronación para reforzar su pretensión de ser el gobernante indiscutible de toda Inglaterra. En esta ceremonia de coronación, Elfrid también fue coronada y ungida, elevando su estatus a un nivel que superaba al de cualquier reina reciente. Sin embargo, Edgar ya tenía dos hijos, un hijo llamado Eduardo y una hija llamada Edith. Elfrid y Edgar pronto tendrían hijos propios, Edmundo, aunque murió joven, y un segundo hijo llamado Etelredo. Durante su tiempo como reina, Elfrid tuvo la responsabilidad de supervisar los conventos del reino. Su influencia se extendía más allá de la corte, ya que participaba activamente en los asuntos de varias abadías, mostrando un gran interés por su bienestar. Esto no solo da testimonio de su destreza administrativa, sino que también resalta su genuina dedicación al tejido religioso y social del reino. Después de aproximadamente 10 años de matrimonio, el rey Edgar moriría en el año 975. Dejó atrás a dos hijos de diferentes madres, Eduardo y Etelredo. Eduardo era casi un adulto en el momento de la muerte de su padre, mientras que Etelredo habría sido un niño de 10 años. Elfrida apoyaría la pretensión de su hijo al trono. Sin embargo, no tuvo éxito y Eduardo ascendería al trono, poniendo fin a su tiempo como reina. 3 años después del reinado de Eduardo, visitaría a su hermano menor, Etelredo, en el castillo de Corfe en el año 978. Según Guillermo de Malmesbury, Elfrida había estado conspirando durante el reinado de Eduardo para que lo mataran, y esta era su oportunidad. Ella sabía que no tendría una gran cantidad de guardias a su alrededor, ya que estaba visitando a su familia, y que podría salir a recibirlo personalmente antes de que entrara al castillo como una cortesía al rey. Ella le ofrecería un refrigerio después de su largo viaje, pero esto era solo una distracción, y su sirviente apuñalaría al rey desprevenido. Eduardo cayó de su caballo y murió. La única opción verdadera ahora para ser el rey de Inglaterra era Ethelred, y así la sangre de Elfrid llegaría a gobernar la tierra. Sin embargo, las noticias sobre cómo murió el rey se esparcirían por todo el reino, y él se convirtió en una figura legendaria, incluso siendo proclamado como santo. Crónicas posteriores fueron escritas sobre su vida, y retratan a Elfrid como una bruja y una asesina. Algunos relatos incluso dicen que ella misma mató al rey. Sin embargo, en la crónica anglosajona nunca se nombró al asesino del rey. Debe haber permanecido como un secreto entre la nobleza que ocultó la verdad detrás del regicidio. En el transcurso de un año después de la muerte de su hermano, Ethelred ascendió al trono como rey reconocido de los ingleses. Dada la juventud de Ethelred, Elfrid asumió el papel de regente, proporcionando orientación y gobierno constantes para su hijo, hasta que alcanzó la mayoría de edad, lo cual ocurrió alrededor del año 984. Por lo tanto, Elfrid fue la mujer más poderosa en la historia de Inglaterra en ese momento durante aproximadamente 6 años. Este periodo de regencia resalta el papel fundamental de Elfrid en mantener la estabilidad y la continuidad dentro de la monarquía inglesa durante una fase de transición en la vida del joven rey.
Después de que su hijo Ethelred, ahora recordado en la historia como Ethelred el Indeciso, asumió sus deberes como rey, Elfrid siguió siendo una figura importante en la corte, siendo responsable del cuidado de sus nietos. A pesar del daño a su reputación debido al inesperado asesinato de su hijastro, Elfrid siguió siendo una mujer de profundas convicciones religiosas. Durante su reinado como reina, demostró un compromiso especial con la reforma monástica. Según los relatos de Guillermo de Malmesbury, a Elfrid se le atribuye la fundación de varias abadías. Esto revela su dedicación constante a fomentar instituciones religiosas y a contribuir al amplio panorama de la vida monástica durante su reinado. Ella murió alrededor del año 1000. Desafortunadamente, debido al asesinato de Edmundo, ya que muchas fuentes culpan a Elfrid. Se le recuerda como una reina malvada estereotípica y una mala madrastra, quien, como la primera reina oficial de Inglaterra, se embriagó de poder y necesitaba tener a su propia sangre en el trono. Me gustaría dar un enorme agradecimiento a todos mis miembros. Su contribución realmente ayuda a que todos estos videos sean posibles. Un agradecimiento especial a Stephanie Hasson, Teresa Lux y John Sykes. Si disfrutaron el video, asegúrense de darle like, suscribirse y compartir, y nos vemos pronto para otro Perfiles Históricos.